A continuación, nos complace presentar una producción audiovisual realizada en conjunto por el movimiento veganista iberoamericano, que nos llevará a recorrer la senda hiperbórea, a reencontrarnos con la esencia de Luis Felipe Moyano, su influencia, su memoria y legado. Para tal fin, damos la palabra al camarada Carlos Alberto Romero, líder del movimiento veganista de Colombia. Adelante. Muchas gracias, camarada Andrea. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a este extraordinario acto de conmemoración al onomástico 79 del pontífice Luis Felipe Moyano, con una excelente audiencia, 50 espectadores en el momento. Lo que a continuación vamos a ver es parte de esta celebración para el pontífice, un documental, se puede decir, realizado por los 8 movimientos veganistas, liderado por los 8 movimientos veganistas en las diferentes ecorregiones, desde México, Argentina, España, Bolivia, Perú, Colombia, todos, estamos Brasil también. Así que, sin más, el gusto tan grande que tengo de presentar este documental, que sé que los camaradas del movimiento veganista le han puesto todo su empeño para esta conmemoración tan importante que tendremos, el día de hoy y dentro de 2 días también, la fecha oficial del onomástico del pontífice Luis Felipe Moyano. Así que sin más, vamos a entrar al documental para verlo en este momento. El movimiento veganista emergente rinde homenaje al pontífice Luis Felipe Moyano, conocido como Nimrod de Rosario, en su 79º onomástico. El movimiento veganista de Argentina rinde homenaje al 79º onomástico del pontífice hiperbóreo Luis Felipe Moyano. Nacido el 28 de octubre de 1946 en las fértiles tierras de Rosario, Argentina, este hijo de la Pampa emergió como un faro en la oscuridad sinárquica. Hijo de la sangre pura, su vida encarnó la gesta hiperbórea. Un argentino que, desde el corazón de la nación, desafió al demiurgo y legó la sabiduría hiperbórea para la batalla final. Hoy, en su día sagrado, celebramos al Señor de la orientación absoluta, cuyo espíritu argentino ilumina nuestro Kairos. Desde Rosario, Nimrod de Rosario forjó un arsenal gnóstico contra la sinarquía. Fundador de la Octra, Nimrod se reunió con líderes como Carlos Menem, infundiendo el peronismo con ecos hiperbóreos, oponiéndose al nuevo orden mundial. La patria no es una cosa, nos enseña, es nuestra verdad. En su 79º onomástico reafirmamos: Nimrod, nacido en Argentina para guiar a los suyos, nos legó las pautas para reorientar el espíritu de lucha, superando la laxitud volitiva impuesta por el demiurgo. El pueblo argentino ha sido conducido a esta decadencia por la estrategia sinárquica, que logra que todo virya pierda su verdadera identidad nacional. Debemos ser honestos, también somos responsables, pero nadie nace sabiendo, todos nacimos engañados. Ahora, gracias a Nimrod, tenemos las pautas para reorientarnos y superar la laxitud volitiva que anquilosó nuestro espíritu de lucha. La cultura es un arma, y la sinarquía distorsionó el nacionalismo, convirtiéndolo en celo territorial para disimular el civismo falso. Argentina para los argentinos, gritan los incautos, pero nacionalismo no es pertenencia. La patria es nuestra verdad. Es lealtad, fidelidad, respeto por quienes amaron, sufrieron y lucharon esta tierra. Nosotros para Argentina. Los símbolos nacionales son arquetipos, y la sinarquía los sinarquizó. Estrellas sionistas en escudos provinciales, nombres masones en plazas. Ahora invierten íconos como Eva Perón, símbolo de liderazgo virtuoso, carisma con el pueblo. Su cáncer tuvo causas metafísicas. La sinarquía imita y pervierte. El nuevo billete la muestra con collar de estrellas judías, rosas y granada, eco de la muerte ritual de Belicena Vilca a manos de Vera y Birsa. Esto viola el principio femenino, aborrecido por el demiurgo,
y canaliza la energía del pueblo hacia fines inconfesables. No es novedad, la sinarquía usa símbolos hiperbóreos para atraer incautos, distorsionando el nazismo en copias burdas que promueven odio racial, neutralizando la contracultura con skinheads delirantes. Mujeres en cúpulas, Cristina Kirchner, Hillary Clinton, Angela Merkel, sirven paquetes neoliberales del FMI, desestabilizando la familia nuclear. El peronismo, socialismo nacional, se confunde con comunismo por militantes de izquierda. Es hora de ver la destrucción cultural. La exopolítica siempre fue fundamental en gobiernos revolucionarios. Dejemos el escepticismo, excusa para no verificar, y enfrentemos las urgencias. La hora del agujero de gusano y el abismo se aproxima. La humanidad quizás no esté lista, pero el tiempo se acabó. El futuro intuimos catástrofe. No nos sorprenda desprevenidos. Sin trabajo y dedicación, nada pasa. Dejemos urgencias y abracemos lo eterno. ¿Qué libertad sin lucha? Reconozcamos el engaño. Nos amputaron metafísicamente, envenenaron culturalmente. Si la sinarquía triunfa, los dioses leales pasarán de largo. El conflicto es inminente. Cuando el pueblo reconozca su legado hiperbóreo, las potencias de la materia atacarán, como en el pasado. Irreversible, pero recuperemos el honor ante lo inevitable. Enfrentemos la tormenta, extendamos alas y volemos a Olimpo o a Garta, donde aguarda nuestra pareja original. Seremos dignos de su rostro olvidado. En este 79º onomástico, desde las Pampas argentinas, el movimiento veganista de Argentina saluda a Nimrod de Rosario. Nacido en Rosario para guiar la sangre pura, tu legado es nuestra brújula. Reafirmamos nuestro vínculo carismático. Por la victoria en la guerra esencial, por Argentina hiperbórea. Fuerza y honor. Movimiento Veganista de Argentina. 28 de octubre de 2025. Es gracias al misterio de Belicena Vilca que nosotros conocemos del éxodo masivo de los vikingos nórdicos, descendientes de la casa de Skjold, un linaje de iniciados hiperbóreos, originario del reino de Skjotland, en el sur de Dinamarca. Estos hombres de piedra, iniciados leales a Nabután, huyen de la persecución cristiana, impulsada por Otón I y los Golem, quienes son agentes de la fraternidad blanca al servicio del demiurgo, quienes buscan además apoderarse de la corona real engarzada con la piedra de Venus, un artefacto atlante que preserva la sangre pura y el recuerdo del origen espiritual. Gracias a Luis Felipe Moyano podemos conocer la historia del Rey Colman, un hombre de piedra y guardián de tradiciones atlantes. El 70% de la población skjoldana, alrededor de 220 drácars con miles de guerreros, nobles e iniciados, abandona Europa en el 965 después de Cristo. Navegan el mar tenebroso hasta el Golfo de México, donde son recibidos por los toltecas como hijos de los dioses, por su herencia atlante blanca. Contribuyen a la civilización tolteca, enseñando la agricultura mágica. 10 años después, continúan al sur, por Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta Quito. Luego navegan a Tacna, Perú, y ascienden las montañas andinas hasta la meseta de Tiahuanaco y el lago Titicaca. Una señal lítica en la piedra de Venus les indica este destino como morada de los dioses leales. Ya en Bolivia, en el lago Titicaca, encuentran una ciudad ciclópea de piedra a medio construir por atlantes blancos, que usan como base para edificar un imperio, el imperio vikingo de Tiahuanaco. En la Isla del Sol levantan templos, presentándose como hijos del sol ante collas y aymaraes, dominando etnias locales, enseñándoles la agricultura, la ganadería, y dándoles prosperidad a todos los pueblos nativos. El imperio se expande por el camino de los dioses,
prosperando hasta el siglo XIV. Es así que se alza el imperio vikingo de Tiahuanaco como un centro político que domina toda la región, y es la historia que nos ocultan varios investigadores como Arthur Poznański en su libro Tiahuanaco, la cuna del hombre americano. Así lo señala, con pruebas científicas de este origen vikingo en el Ande. También Jacques de Maillet, en sus libros y relatos, nos muestra cómo es que el Rey Sol logra hacer grandes proezas para poder desarrollar todo un imperio que abarca América del Norte, América Central y América del Sur. Hoy Tiahuanaco se ha reducido a un simple mirador de piedras, olvidando el legado ancestral de los Atumurunas, Quillarunas, descendientes vikingos de los esquioldanos. Gracias a Luis Felipe Moyano hemos logrado recordar esta historia perdida, y es por eso que censuran toda su obra. Pero gracias al misterio de Belicena Vilca sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. En el aniversario del nacimiento de Luis Felipe Moyano, o Nimrod de Rosario, autor de la novela mágica El misterio de Belicena Vilca, nos encontramos en un valle que parece extraído de sus propias páginas. Cochabamba, Bolivia, una tierra fértil, custodiada por las montañas, que nos recuerda a las tierras de la Vega, un paisaje cargado de un poder ancestral. Hoy, en su honor, no hablaremos solo de palabras, sino de cómo su palabra se hizo materia, porque en este valle un símbolo central de la sabiduría hiperbórea ha cobrado forma, manifestando el poder del espíritu en madera y piedra. La descripción de Luis Felipe Moyano en el libro es: la escultura de la Virgen es de madera pintada, de pequeñas dimensiones, 70 centímetros de alto, 30 de ancho y 30 de profundidad. Se halla sentada en actitud majestuosa sobre una cátedra, también de madera. El rostro es de bellas facciones occidentales, puesto que reproduce a una de las damas de Tarsis, y sonríe suavemente mientras sus ojos se dirigen fijos hacia adelante. El cabello cae en la forma de 16 trenzas finamente talladas, que surgen inmediatamente por debajo de la corona, porque tanto ella como el niño exhiben los atributos de la dignidad real. Ambas coronas son triples y octogonales. En tanto el niño se halla sentado en su regazo, sobre la rodilla izquierda, en tanto ella amorosamente lo sostiene del hombro con su mano izquierda. A diferencia de la escultura de la Virgen, es de madera pintada, la del niño es de piedra blanca. Virgen de madera, niño de piedra. El rostro de la Virgen está pintado de blanco inmaculado, el cabello de oro, el cuerpo de rojo y la cátedra de negro. Con la mano derecha, la Virgen empuña un haz de 16 espigas de trigo y una vara. Con la mano izquierda sostiene al niño. Sus pies están separados, así como sus rodillas, y bajo el pie derecho se ve, aplastada, asomar la cabeza de una serpiente. El niño, Cristo Rey, por su parte, mira fijamente hacia adelante, en la dirección que mira su Divina Madre, y tiene un libro en la mano izquierda, mientras con la derecha realiza un gesto que destaca en ángulo recto, entre los dedos índice y pulgar. Esta no es solo una escultura, que cambió con el tiempo, es un arma estratégica, es la Virgen de Agartha, manifestación de Freya, la diosa del fuego frío. Su mirada y la del niño de piedra no se pierden en el vacío, sino que están clavadas en un punto invisible, la flama de la lámpara perenne, el símbolo del espíritu increado, que solo los hombres de piedra conocen el verdadero significado, la liberación espiritual. Como todo símbolo sagrado en un mundo en guerra, esta imagen sufrió la furia del enemigo. Una noche, los demonios inmortales Vera y Birsa profanaron la capilla de los señores de Tarsis. Su acto de agresión fue preciso y terrible. Le fue seccionada la mano derecha del niño de piedra. Un ataque directo a la Bruna, al símbolo de la liberación. Pero en medio de la masacre, el guerrero sabio Noyo de Tarsis rescató la estatuilla.
aseguró que el misterio, aunque herido, no se pierde en las tinieblas. Pero hoy, lejos de esta tragedia, esta réplica existe. ¿Cómo fue posible que un símbolo tan complejo saltara del papel a la realidad, que la palabra se hiciera tangible? Todo gracias a un hombre con voluntad de un elegido hiperbóreo, quien además de cubrir sus necesidades básicas de este mundo material, escribir el libro de la serpiente, el cual apoya los escritos de Luis Felipe Moyano, descubrir la runa odal, símbolo del movimiento veganista. Lupus Felix es quien, movido por la sabiduría hiperbórea, realizó los bocetos con la ayuda de su hijo, que dieron la primera forma a la visión. Mientras se preguntaba qué es una corona triple octogonal y qué es una vara, fue él quien por increíble sincronicidad encontró al escultor Agapito, que casualmente vivía en el mismo barrio. Corrió con los gastos y quien, con paciencia y honor, supervisó el trabajo para que cada detalle, cada símbolo, cada intención fuera fiel al misterio revelado. Escogió el color de la serpiente, ya que este no es detallado, y agregó la estrella de 8 puntas detrás de la cátedra, porque sabe que detrás de Venus se encuentra lo luciférico. Y el arte se alineó con el Kairos. La escultura se terminó de tallar el 9 de septiembre de 2009, el mismo día de la carta de sinceramiento entre Roberto, Felipe y Rosalía, en una disertación de la OCTRA. Ante lo incierto y la dureza de la revelación hiperbórea, era sincrónico que la Virgen se manifestase como respondiendo a dicha carta. Se presentó al público en la ciudad de La Paz el 10 de noviembre del 2009, en el primer gran meeting veganista. Desde entonces, todos los miembros del movimiento veganista peregrinan hacia ella para recordar su promesa de lealtad hacia la Virgen, convirtiéndose en guerreros y esperando la batalla final. Mi persona tuvo el honor de realizar esta peregrinación, poder llegar a los pies de la Virgen, ama de los Andes, pidiendo que convirtiera en piedra este corazón para ser digno de luchar a su lado. Tuve el privilegio de poder platicar con Lupus Felix, que en pocos minutos me pudo compartir su inmenso conocimiento. En este día especial, el cumpleaños de Nimrod de Rosario, esta obra es más que un homenaje, es un acto de honor, un regalo. No para nosotros, sino para el autor que nos guió a través de esta prisión material hacia la verdad, a la liberación espiritual hecha de madera y piedra. Gracias y feliz cumpleaños, Luis Felipe Moyano, Nimrod de Rosario. Camaradas, mi nombre es Yonio Kakanabiri. En el aniversario del Emperador Universal Luis Felipe Moyano, desde mi tierra natal, Oruro, nos encontramos bajo los pies del monumento de la Virgen del Socavón, la ñusta guerrera, que según las leyendas locales, protegió al pueblo de los Uros de las plagas enviadas por el dios Wari, que eran el cóndor, el lagarto, el sapo, la hormiga y la serpiente. La ñusta guerrera los desató, convirtiéndoles a cada uno en piedra. La gran referencia a la diosa Venus. De ahí nace la Diablada, donde diablos danzan por las calles principales de la ciudad, rindiendo homenaje a la Virgen del Socavón. Arturo Poznanski, en su libro Tiwanaku, la cuna del hombre, describe el desastre de los vikingos en la isla de la Luna. En el libro El Imperio Vikingo en Tiwanaku, su formación evidencia que los pueblos de raza blanca habitaron América siglos antes de su supuesto descubrimiento. Y estas poblaciones aportaron un bagaje lleno de riqueza cultural, tan vasto y místico que aún se conserva en el ande, en mitos, leyendas y folclore de todos los pueblos americanos, la Diablada boliviana. En enero del 2010, el movimiento veganista, bajo el liderazgo del licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, rescata la Diablada veganista, que es un recuerdo del arribo de los vikingos a estas tierras y toda su mística rúnica. Tras los errores que presenta la Diablada tradicional uruguaya, como por ejemplo, es el ángel Lucifer quien guía a los diablos, pero lo confundieron con el ángel Miguel. En una presentación de la Diablada veganista en el Tambo Quirquincho, en la ciudad de La Paz, se llega al acuerdo que la Virgen de la Vega, ama y defensora de los agricultores, sea la patrona del Jiscanata, que se celebraba el 15-16 de febrero del 2010, pero lastimosamente
se retractaron. Existen repercusiones en Oruro y el rechazo de la AFO, alegando y excusando la distorsión de la danza tradicional principalmente por el concejal Arturo Alessandri. Ese tema llegó a la ministra de Cultura, Zulma Yugara, que es orureña, para solucionar la controversia, donde también se llevó el proyecto del monumento de la Virgen de parte del Círculo Dominicanis, que la misma ministra expropió y que al final se realizó su construcción finalizando en 2013. Pese a todo ello, aún seguimos aquí, con el recuerdo y la difusión de la gran novela mágica, El misterio de Belicena Vilca, ya que la imagen de la Virgen es un símbolo de nuestra representación, de nuestro anhelo de la liberación, símbolo de transformación cuya comprensión y difusión es uno de los fines del movimiento veganista. No silêncio da história, além dos fatos políticos e militares conhecidos, existem linhas secretas que conduzem os destinos dos povos. Uma dessas linhas é a da Ordem Anael, fundada na América do Sul logo após a Segunda Guerra Mundial, sob inspiração dos Siddhas hiperbóreos. A missão da Ordem Anael era clara: criar focos de resistência espiritual e política fora do controle da sinarquia mundial. Enquanto o mundo se dividia entre o bloco soviético e o bloco norte-americano, a Ordem Anael preparava uma terceira posição, nem socialista nem capitalista, mas profundamente enraizada na memória hiperbórea do Espírito Eterno. Foi nesse contexto que figuras como Eva Duarte de Perón, reconhecida como Vraia da Ordem, desempenharam um papel decisivo na Argentina. Eva não era apenas uma líder popular. Para os iniciados, ela representava a ligação viva entre os planos espirituais da sabedoria hiperbórea e o destino político do continente. Mas a estratégia não se limitava à Argentina. No Brasil, membros da SS organizaram na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, uma base esotérica da Ordem Anael. E nesse cenário surge a figura de Nimrod Rosário, Luiz Felipe Moyano, discípulo e portador da sabedoria hiperbórea. Ele foi enviado ao Brasil para reforçar os vínculos da Anael Argentina com Menotti Camicelli, líder da Anael Brasil. Mas Moyano encontrou um cenário desolador, pois a ordem no Brasil já havia sido desativada. Felipe tinha esperança que a ordem ressurgisse, pois o Brasil ocupava um lugar central na estratégia. Desde a década de 1950, Getúlio Vargas e depois Juscelino Kubitschek foram vistos como peças fundamentais no projeto de unificação do Cone Sul. Os documentos da ordem falam do Plano ABC, Argentina, Brasil e Chile, uma tentativa de erguer um eixo geopolítico independente, capaz de resistir ao imperialismo e dar origem a uma nova civilização. Felipe via na América do Sul, especialmente no Brasil e na Argentina, um espaço privilegiado para a estratégia hiperbórea, pois o continente, situado em pontos estratégicos da Rota do Kaliuga, era mais do que um palco geopolítico. Era um campo espiritual onde a guerra final entre o espírito e a matéria poderia se desenrolar. O chamado da Ordem Anael, unido à voz de Nimrod Rosário, é um convite para que os filhos despertem e reconheçam sua origem hiperbórea, para assim retomar a guerra contra o demiurgo e seu mundo ilusório.
Homenaje al 79º onomástico del pontífice hiperbóreo Luis Felipe Moyano, conocido como Nimrod de Rosario. Con profunda gratitud reconocemos su gesta y su legado, plasmados en obras trascendentales como El misterio de Belicena Vilca, Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, entre otras. Gracias a su venida a esta tierra para entregarnos su enseñanza, hoy comprendemos el tránsito del misterio de la sangre pura hacia el continente americano. Es un honor para el movimiento veganista de Colombia rendir tributo a Nimrod de Rosario, pontífice hiperbóreo y faro eterno de nuestra lucha espiritual. Los señores de Tarsis, originarios del sur de España, son los portadores de un secreto mortal, custodios de la espada sabia en cuya empuñadura reposa la piedra de Venus, emprendieron su travesía desde la península ibérica hacia el continente americano en el año 1534. Este tránsito sagrado se halla descrito de manera magistral en el misterio de Belicena Vilca, la obra reveladora del pontífice hiperbóreo Nimrod de Rosario. En 1502 nace Lito de Tarsis, hijo del inquisidor Ricardo de Tarsis y una dama descendiente del conde de Tarsebal. Educado rigurosamente, se gradúa como bachiller y doctor en leyes en Salamanca a los 17 años, destacando por su inteligencia y dominio de lenguas como árabe, francés y alemán. En 1522, su padre lo envía a Turdes, donde los hombres de piedra lo inician en la sabiduría hiperbórea ante la Virgen de la Gruta. Allí, la Virgen le revela una estrella interior, un astro verde al que podría arribar siempre que quisiera. En el astro interior había reencontrado a su amada del origen, quien le aguardaba desde su extravío y caída, más allá del infierno y del paraíso, para regresar con él a la patria del espíritu increado. Había alcanzado el grado de pontífice hiperbóreo. En 1525, Lito toma la guardia de la espada sabia en la caverna secreta. Durante 5 años, la piedra de Venus le muestra una visión, un círculo de meñires en un valle árido más allá del mar occidental, identificado como América. En 1534, Lito y 5 hombres de piedra, incluyendo a Roque y Violante de Tarsis, disfrazada de fraile, se preparan para partir hacia Sevilla con la espada oculta. El viaje se facilita gracias a Nicolaus de Federman, pariente lejano de los señores de Tarsis por línea materna, al servicio de la casa Belzer, una poderosa banca alemana. En 1528, los Belzer, aliados de Carlos V, establecen una colonia en Venezuela. En 1534, Lito de Tarsis se une a Federman y George de Spira en una flota que zarpa de Sevilla. Los señores de Tarsis unen a la embarcación Belzer junto a Federman en un destino compartido, financiado con oro español para ocultar su misión sagrada. Tras tormentas en el Atlántico, la flota llega a Coro. Federman, desobedeciendo a Spira, guía a los señores de Tarsis hacia el sur. Atraviesan selvas, ríos como el Apure y Meta, entrando en Colombia tras 1 año y medio de penurias. Diezmados por indios hostiles y enfermedades, con solo 50 hombres vivos de los 100 iniciales, Federman planea regresar. Los señores de Tarsis, decididos, se separan en secreto, continuando solos hacia el sur con la espada sabia, buscando el sitio megalítico. En una fortaleza incaica, rodeados por indios muiscas, Lito de Tarsis usó las palabras que le comunicó la piedra de Venus: Apachicoj, Atumurruna, Pucara Tarsi. Al llegar los amautas del bonete negro, hombres de rasgos europeos, portando brunas de Nabután, reconocen la espada sabia, con la piedra de Venus engastada en su empuñadura, como Kol Yorsayana, piedra de la estrella, y tras un diálogo en una lengua germánica antigua, acuerdan guiarlos. Los muiscas,
temerosos, los dejan partir, iniciando un misterio hiperbóreo en tierras americanas. Los señores de Tarsis, con la espada sabia, avanzan hacia su destino, transitando el camino de los dioses, enseñado por los amautas del bonete negro, resistiendo la persecución de la fraternidad blanca. Este viaje marca la llegada de la sabiduría hiperbórea a América, un legado de lucha y anhelo de la batalla final. Federman, recompensado, termina sus días en Turdes, mientras el destino de los señores de Tarsis continúa hacia el sur del continente. Precursora de Tiwanaku, Chiripa comparte el altiplano con culturas formativas, pero su estela revela el corazón de lo sémico, la significación como semilla, origen de imágenes, sonidos y expresiones arquetípicas. El universo es formal y resonante, signado por verbal, expresión, imagen. Para el sujeto consciente, la esfera de luz, la imago surge cuando la razón falla, convirtiendo al ser en un continente de imaginación. Pero la imagen se invierte al integrarse en la estructura cultural, como en la memoria arquetípica. El cerebro invierte signos y símbolos para que la razón los note. Miremos la estela de Chiripa. Invertida, su bajorrelieve se torna altorrelieve, prueba concluyente de esta mecanicidad psíquica. La psique es una pantalla óntica, notando solo imágenes. Solo cuando la asimilación es como el imago atlante, sémico y resonante, se filtra en la razón colectiva, aglutinándose en lo irracional hasta que un kairos lo despierta. Así enlazamos con Kali, la dama Kali, encarnación feroz de Parvati, destructora de ilusiones, guardiana de la significación luminosa. En Colombia, estos vestigios, de Huila a Titicaca, son el legado atlante de la sabiduría lítica, un llamado a la sabiduría hiperbórea. El movimiento veganista de Colombia, en este homenaje al 79º onomástico de Nimrod de Rosario, Luis Felipe Moyano, desde Cali, cuna del primer círculo veganista en el año 2012, brota la semilla del movimiento veganista de Colombia, un símbolo femenino de fuerza y visión. Gracias a su labor, el movimiento crece en toda Iberoamérica. En 2018 surgen círculos en Bogotá, Pereira y Cali. Más tarde, en Cúcuta y Antioquia. Hoy, en 2025, 9 círculos veganistas fortalecen la estrategia hiperbórea en Colombia. Recientemente, 2 nuevas damas veganistas emergen en Bogotá y el departamento del Cauca, reafirmando la vitalidad de esta semilla. Kali, Parvati, demuestra que el poder femenino hiperbóreo es clave en esta lucha espiritual. Fuerza y honor. Saludos, camaradas, desde el movimiento veganista emergente de España. Es un honor estar en la conmemoración del natalicio del pontífice hiperbóreo, Luis Felipe Moyano, conocido también por su seudónimo Nimrod de Rosario, y compartir con nuestros hermanos hispanoamericanos nuestro maravilloso legado. ¿Alguna vez te has preguntado si hubo una Atlántida en España? Pues prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Tartesos, la primera gran civilización de Occidente. No, no es un mito. Es una realidad tan brillante como misteriosa que floreció justo donde el sol se rinde al Atlántico. Imagina la desembocadura del río Guadalquivir, las marismas de Huelva y un horizonte donde la plata y el cobre brotaban de la tierra. Allí, hace casi 3000 años, nació Tartesos, una tierra de navegantes, de una riqueza que deslumbraba y que, en un principio, fue forjada por el encuentro de culturas. Hacia el siglo XI a.C., los fenicios, esos audaces marinos de Tiro, llegaron buscando metales preciosos. Fundaron Gadir,
nuestra actual Cádiz, y establecieron un comercio vibrante con los pueblos locales, que ya eran unos maestros de la metalurgia. De esta unión surgió algo único. Los tartesos adoptaron el arte, los alfabetos y hasta los dioses del Mediterráneo oriental, pero mantuvieron su esencia, profundamente ligada a su río, su tierra y, por supuesto, a sus metales. Los siglos VIII y VII a.C. fueron la edad de oro de Tartesos. Alrededor del Guadalquivir se consolidó un reino organizado, con ciudades como Huelva, Camas y Sevilla. ¿Has oído hablar del tesoro del Carambolo? Es una muestra deslumbrante de la riqueza de sus élites, un verdadero tesoro que nos habla de un poder y una sofisticación increíbles. Su rey más famoso, Argantonio, nos llega a través de Heródoto, un monarca sabio y longevo que estrechó lazos con los griegos. Bajo su reinado, la plata y el oro fluían sin cesar desde las minas de Río Tinto y Tarsis, y el nombre de Tartesos resonaba por todo el Mediterráneo como sinónimo de prosperidad. Imagina la opulencia. Pero como a menudo ocurre, esa misma riqueza los hizo vulnerables. Su dependencia del comercio oriental era enorme. Cuando los asirios devastaron Tiro y Cartago, tomó las riendas del tráfico marítimo, Tartesos empezó a tambalearse. El flujo de metales se interrumpió, el equilibrio se rompió y el reino se aisló. Curiosamente, mientras el esplendor del sur decaía, el legado tartésico se expandía tierra adentro, hacia el valle del Guadiana. En Extremadura, en lugares como Cancho Roano y Casas del Turuñuelo, florecieron nuevos centros que replicaban la grandeza del sur. Allí se construyeron palacios y santuarios con técnicas arquitectónicas sorprendentemente avanzadas para su tiempo. El hallazgo del Turuñuelo es conmovedor y enigmático. Más de 50 caballos sacrificados y un edificio sellado bajo capas de tierra, como si sus habitantes hubieran querido clausurar un ciclo sagrado, un final digno y ritualizado para su mundo. Nada se ha podido explicar de este suceso. Sin embargo, sí me gustaría añadir que gracias a un libro que es considerado una excelente obra de revisionismo histórico y aporte esencial al conocimiento espiritual de la raza humana, El misterio de Belicena Vilca, se puede corroborar en su capítulo 10 del libro 2, que dicho sacrificio fue en pos de terminar con aquellos que cruelmente quisieron acabar con la casa de Tarsis, entre ellos Amílcar Barca. Los hierofantes tartesos prefirieron quemar su templo antes de entregarlo. Hacia mediados del siglo VI a.C., el gran reino de Tartesos se desintegró, pero la historia no termina ahí. Los turdetanos, herederos de Tartesos en la misma región, mantuvieron viva su lengua, sus leyes y su escritura. Siglos más tarde, Estrabón los describiría como el pueblo más culto de Iberia. Aunque el brillo directo se había desvanecido, el legado tartésico perduró en las costumbres. Sus tesoros y su sabiduría fueron absorbidos por fenicios, cartagineses y romanos, pero su espíritu quedó grabado para siempre en los ríos y en las minas que dieron nombre a la antigua Tarsis. Fue gracias a los arqueólogos del siglo XX que Tartesos resurgió de las arenas del tiempo. Descubrieron que no era un mito, sino una civilización real y compleja. Tartesos fue el primer puente entre Oriente y Occidente, la semilla de la civilización ibérica y, para muchos, la Atlántida posible de España. Un reino nacido del encuentro entre navegantes audaces y pueblos locales que alcanzó un esplendor deslumbrante y se extinguió dejándonos un legado de misterio y oro escondido bajo la arena. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Y no olvides, si deseas conocer más sobre esta civilización y su máximo representante, la Casa de Tarsis, te invito a sumergirte en las páginas de esta maravillosa novela mágica. El misterio de Belicena Vilca, un libro que no te dejará impasible. Muchas gracias por tu atención y espero disfrutes de este día tan señalado. Fuerza y honor. Nemilistli Tlamanilistli, el recuerdo que da existencia. Así nombraron los antiguos nahuas a la conciencia que recuerda su origen. México, tierra de gran potencia espiritual y energética, punto donde confluyen las memorias del norte y del sol.
Por sus valles y volcanes cruzaron los antepasados hiperbóreos, y desde ese entonces esta tierra participa en la estrategia del espíritu contra el engaño. En el sur de Dinamarca, en la región de Slesvig, floreció durante siglos el reino de Skjoland, descendientes de los atlantes blancos y custodios de la piedra de Venus, reliquia hiperbórea heredada de la Atlántida. Por su fidelidad a Odín, quien es el mismo Nabután, los Golem decretaron el exterminio de su linaje. Mas el rey Colman, guiado por mandato divino, pronunció: Odín guió a nuestros ancestros y les entregó estas tierras. Él nos manda ahora partir hacia otro reino, allende los mares. Así, 220 dracares zarparon del mar tenebroso rumbo a occidente. Atravesaron océanos y, guiados por la piedra, llegaron al Golfo de México, donde los toltecas los recibieron como hijos de los dioses, pues reconocieron en ellos el linaje de los atlantes blancos. De este encuentro nació un nuevo pueblo, y durante 10 años la civilización de los toltecas prosperó como nunca antes. Algunos permanecieron en tierras mexicanas. El resto de los esqueldanos continuaron hacia el sur, hasta hallar en Tiwanaku el signo de la piedra de Venus. Allí levantaron el imperio vikingo de los Atumurrunas, los hombres de piedra. Mas el esplendor de los pueblos de la náhuatl se tornó en obscuridad. Con el paso de los siglos, la memoria de Cristos Lucifer, Quetzalcóatl, la serpiente de luz, fue suplantada por su opuesto, el mago colibrí, Huitzilopochtli, uno de los rostros del Dios Uno, Jehová Satanás. En su nombre se alzó un culto sangriento. Cada amanecer debía ser sostenido con corazones humanos, cada victoria celebrada con sacrificio. Así nació la Xochillahoyotl, las guerras floridas, una maquinaria ritual que alimentaba al falso dios con sangre de virgens. La espada que debía servir al espíritu se rindió al engaño. Los pueblos que habían heredado la sabiduría atlante confundieron los símbolos. Lo divino se volvió demoníaco y el heroísmo perversión. Así, cuando los hombres blancos llegaron del oriente, los sacerdotes del falso sol ya esperaban, sin saberlo, la llegada del mismo engaño que ya adoraban. Oponernos a ellos que vendrán sería oponernos a los mismos dioses. En esos días de confusión, una mujer de linaje real miró más allá del velo del engaño. La princesa Papán, hermana del emperador Moctezuma, poseía un espejo de obsidiana, un antiguo transductor atlante, por medio del cual hablaba con el dios serpiente, Quetzalcóatl. En una de sus visiones, vio venir del oriente naves de fuego, conducidas por hombres de rostro pálido y mirada incierta. Su profecía de inmediato recorrió el imperio. He visto el sol nacer del mar, y sobre las aguas avanzan los enviados de Quetzalcóatl. No temamos, hijos de la luz, la era del colibrí toca su fin. Es necesario que la piedra viaje para que la sabiduría se preserve en otros reinos.
El mensaje provenía de uno de los guías hiperbóreos. La caída del culto a Huitzilopochtli era parte del designio, el fin de una era donde el linaje atlante había sido corrompido. Hernán Cortés, astuto, aprovechó esta profecía para proclamarse hijo del sol. Y cuando pisó la tierra sagrada, cumplió, sin saberlo, la profecía de la princesa Papán: sellar el ciclo del sol sangriento y permitir que el espejo cruzara el mar. El espejo de obsidiana se mantuvo en manos de Cortés, hasta ser entregado al misionero flamenco Pedro de Gante. Tras su muerte, el espejo quedó olvidado en el convento de San Francisco de México. Décadas más tarde, el emperador Rodolfo II, ávido estudioso de los misterios, emprendió gestiones ante su tío Felipe II para recuperarlo. Así fue como el transductor Atlante fue llevado a Inglaterra y su existencia llegó a oídos de la reina Isabel I, quien decidió consultar sobre la piedra azteca al doctor John Dee, experto en óptica y uno de los sabios más importantes del reino. Tiempo después, John Dee viajó a Praga y fue recibido en el castillo del emperador Rodolfo II, quien estaba acompañado por su amigo y protector Wilhelm von Rosenberg, noble bohemio e impulsor de los estudios herméticos. Allí, en los aposentos imperiales, John Dee contempló por primera vez el reflejo oscuro de la piedra Atlante. Y fue entonces, bajo la mirada de los ángeles, los siddhas hiperbóreos, cuando el espejo habló nuevamente, revelando los designios del origen. Este es el mismo fuego que iluminó a Papán. Europa será ahora el escenario de la estrategia. Despierta las órdenes del retorno al origen. Así fue como el transductor Atlante sirvió de puente entre mundos y eras. En su resplandor se revelaron los planos para la fundación de las órdenes secretas. La Sapiens Dominabitur Astris, la Einherjar y más tarde, en el siglo XX, la Germanenorden, la Thule Gesellschaft y la Orden Negra SS. Todas ellas fueron forjadas con un solo propósito: preparar el escenario para la llegada del enviado del Señor de la Guerra, aquel que, en medio del caos, habría de portar nuevamente la espada del Espíritu. La estrategia cumplió su misión en Europa, y las ondas generadas por la gran acción del Espíritu del Norte recorrieron la tierra y el mar, concentrándose en el punto donde dormía la memoria de la Atlántida.
Entre las aguas del Atlántico Occidental persiste una cicatriz cósmica, el Triángulo de las Bermudas, una herida abierta desde los días en que los atlantes blancos cruzaban las puertas de Katagar. En el siglo XV, el supremo sacerdote Quiblón, a quien la historia llama Cristóbal Colón, recibió la misión de sellarlas. Logró cerrar la del Caribe y con ello interrumpió el tránsito hacia los reinos del espíritu. Desde entonces, las mareas del lugar conservan su vibración, nieblas que desorientan, luces que surgen de lo invisible, brújulas que recuerdan una dirección que ya no existe. En las costas de Centroamérica, entre Panamá y Costa Rica, pueblos antiguos conservaron la memoria del origen. Los indios Cuna se levantaron y fundaron la República Independiente de Thule, ondeando la saubástica sobre fondo amarillo. No fue un simple acto político, fue la afirmación de una herencia espiritual que ni el tiempo ni la conquista lograron borrar. Su bandera, eco de las runas de Nabután, es testimonio de un linaje que no deja de luchar. Hoy, esa fuerza recorre América, de México a Costa Rica, del Caribe al Pacífico. Es el mismo pulso que partió de México, cruzó Europa y regresa al sur, preparando el camino para una nueva manifestación del espíritu. Porque las puertas del origen no desaparecen, solo esperan que alguien, con la clave justa, las vuelva a abrir. Hace milenios, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, una guerra secreta se libraba desde los albores del tiempo. En aquel conflicto cósmico, la Atlántida, cuna de la ciencia sagrada y de la sabiduría hiperbórea, fue sumergida bajo las aguas. Los atlantes blancos cruzaron mares insondables y largos desiertos, llevando consigo la memoria de la sabiduría hiperbórea y la ciencia analítica. Como en Inglaterra y Montsegur en Francia, erigieron fortalezas inexpugnables, fortalezas de precisión inhumana. Sacsayhuamán, Machu Picchu, Ollantaytambo, Marcahuasi no fueron simples obras del imperio inca, sino los ecos de una civilización extinguida, heredera de los dioses antiguos, de los dioses liberadores, del espíritu cautivo. Siglos después, en el año 965, vikingos del reino de Skjotland surcaron el océano en 220 dracares. Venían del mar helado, portando los símbolos de Wotan y los ecos del mismo linaje perdido. Llegaron al puerto de Hilo, en el actual Perú, buscando las rutas antiguas de los atlantes. Las crónicas secretas narran que convivieron con los pueblos locales,
intercambiando metales, saberes y símbolos. No fueron invasores, sino peregrinos del recuerdo. Tuvieron como destino final el imperio vikingo de Tiahuanaco. En tumbas de la costa peruana, arqueólogos hallaron restos humanos con cabellos rojizos y facciones europeas. También se hallaron textilería del tiempo de los incas, con la runa odal, de origen nórdico. Libros de Jacques de Mayeux. El imperio vikingo de Tiahuanaco. El gran viaje del dios Sol. Dracares en el Amazonas. Colón llegó después. El rey vikingo del Paraguay. Vikingos en el imperio inca de Wilfred Blomer. Los hombres barbados en la América precolombina de Dick Edgar Ibarra Grasso. Vikingos en América del ingeniero Vicente Pistilli Estatunato. Crónicas del Perú. El señorío de los incas, de Pedro de Cieza de León. Son estos indios naturales de las Chachapoyas los más blancos y agraciados, de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por solo su gentileza muchas de ellas merecieron serlo de los incas, y ser llevadas a los templos del sol. Y así vemos hoy día que las indias que han quedado de este linaje son en extremo hermosas, porque son blancas y muchas muy dispuestas. Descubrimiento del río Amazonas de Fray Gaspar de Carvajal. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza. Son muy membrudas y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Relaciones y cartas de Cristóbal Colón. Cuanto a la hermosura decían los cristianos que no había comparación así en los hombres como en las mujeres, y que son blancos más que los otros, que entre los otros vieron 2 mujeres mozas tan blancas como podían ser en España. Este rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres los parieron, y así las mujeres, sin algún empacho, y son los más hermosos hombres y mujeres que hasta allí se hubieran hallado. Hartos blancos, que si vestidos anduviesen y guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España, porque esta tierra es muy fría. Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas, por Justo Sawaraura Inca. Huiracocha Inca y su mujer se llamó Mamarrunto, a quien la llamaron así porque fue tan blanca como el huevo. Siglos más tarde, en tiempos de conquista y confusión, otro viajero retomaría la senda de los dioses. Su nombre era Lito de Tarsis. Caballero español, portador de la espada sabia y de la piedra de Venus, enviado a América, no por corona ni por fe, sino por una misión encomendada por los dioses liberadores del espíritu. En el Perú, Lito abandonó las rutas de los conquistadores para internarse en caminos antiguos, el camino de los dioses tallados en piedra viva, con signos que solo los iniciados podían leer. Cada piedra era una palabra, cada chincana una puerta hacia lo eterno. Lito de Tarsis encontró los amautas del bonete negro, guardianes del conocimiento prohibido, a los atumurunas, descendientes del linaje de la casa Colma. Ellos reconocieron su linaje y lo guiaron hacia el lago Titicaca, donde el legado atlante aún respiraba. Nimrod de Rosario, el guardián que nos devolvió la llave del misterio, escribió desde la frontera entre este mundo y el mundo increado. Su obra no pide fe, pide valor. No se lee con los ojos, se recuerda con el espíritu. Y como los antiguos guardianes del norte, él también partió hacia el silencio, dejando tras de sí una senda de sabiduría que solo los fuertes de espíritu sabrán guiarla. Este documental honra su legado y te invita a abrir sus páginas, porque el misterio de Belicena Vilca no es un libro, pues este es un portal vivo.